Hola a todos, buenas noches, soy Sebastián Obando de maestrosdelaweb.com. Bienvenidos a esta quinta clase ya. Bueno, me confirman por favor que me están escuchando todos muy bien. Bueno, bienvenidos. Entonces empecemos con el día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son los estilos y algo que ya he repetido bastante y muchos compañeros nos han dicho, que son las hojas de estilo. Muy bien, en estos momentos deben estar viendo mi pantalla. Perfecto, entonces empecemos. Recordemos la clase anterior, estábamos viendo esta página, esta diagramación que teníamos. Es una diagramación con un encabezado, con la parte principal del nombre principal de la página, lo que sería un menú, con index, galería y el contacto, una parte principal de contenido y lo que sería el footer. Muy bien. Viendo aquí las propiedades del código que nosotros escribimos la vez pasada, aquí teníamos nuestro código HTML. Recordemos las etiquetas, cómo se abren y cómo se cierran. La primera y última etiqueta de casi todo documento HTML va a ser la etiqueta HTML. Acá tenemos nuestro encabezado, nuestra parte de la cabeza de nuestro documento, que sería esta parte donde vemos en la pestaña el título, nuestra parte del cuerpo, el body, con un color azul de fondo, que sería este de acá, y dividíamos estas cajas en elementos div, que son divisiones que uno va haciendo, y a estos los manejamos con un ID para poderlos identificar y un style. Este style es el que nos va a permitir darle estilos a esas divisiones. ¿Y cómo lo manejamos? Con style background color, de esa manera. Hay otra forma de escribir este código, y es de la siguiente manera. Voy a abrir un nuevo documento y voy a utilizar las etiquetas básicas que hemos visto. ¿Y cuál es esa forma? La forma es escribirlo en el mismo documento, pero por aparte. Entonces ya les voy a mostrar. Así, esta sería, pues aquí estaría la parte de la cabecera y lo que sería nuestro título, ¿cierto? Aquí vendría la etiqueta título y cerraríamos. Entonces le voy a poner de la siguiente manera. Esta va a ser nuestra página con estilos interna. ¿Por qué con estilos interna? Porque nosotros lo que tenemos es un div y lo cerramos acá. Este sería el contenido del div. Bien, básicamente este sería nuestra estructura. Vamos a guardarlo. Lo voy a guardar desordenadamente en el escritorio y le voy a poner página estilos interna. Y recuerden guardar, aquí no me va a funcionar porque me faltó guardarlo siempre una página web con el punto HTML. Muy bien. Cuando abramos este documento, simplemente lo que vamos a tener, voy a ir a mi escritorio y abrir mi página de estilos interna. Cuando la abra, van a ver que tengo solamente el contenido del div, aún no le hemos hecho estilos. Muy bien. Entonces, ¿cómo es con unos estilos por aparte? En esta parte voy a escribir el estilo. Como una etiqueta normal. Y en estos estilos, acá,
antes de esta información iría en el head, aparte del body. Bien, aquí en estos estilos es donde empiezo a poner lo mismo que hemos visto antes. Entonces de esta manera pongo type, que es el estilo, el tipo de estilo que le voy a poner. Va a ser un texto y va a ser de hoja de cascada. Y por ejemplo, voy a escribirle al cuerpo, que es el body, y para ello necesito las llaves. Permítanme un momento, este teclado es nuevo. Muy bien, ahí tenemos las llaves. Entonces con estas llaves nos va a decir que a la etiqueta body le voy a hacer lo siguiente. La clase pasada vimos unos atributos como lo eran el color. Por ejemplo, le voy a poner un azul. Este color va a ser el de el texto, es decir, el texto que esté dentro del body va a aparecer de color azul. Le voy a poner un color de fondo, background color, y voy a elegir un número como el que hemos visto, 0099FF. Bien, recordemos que cuando poníamos dentro de la etiqueta el estilo, poníamos así style igual entre comillas y diferenciamos cada atributo con un punto y coma. Aquí va a ser exactamente igual. Entonces aquí tengo el primer atributo, que es el color azul. El segundo atributo, que es el color de fondo, lo voy a poner con un 0099FF. Y lo último que voy a hacer, bueno, dejémoslo así hasta el momento. Entonces él va a aplicar este estilo de acá, todo lo que esté dentro de la etiqueta estilo lo va a aplicar a mi body, que el body va a ser todo el cuerpo del documento. Entonces todo lo que esté dentro de la etiqueta body va a tener un azul, y miren el color de la letra va a ser un azul oscuro, como un azul rey. Eso es nada más para el body. Hemos visto etiquetas como lo son la etiqueta H1. La etiqueta H1, recordemos, es para el texto en título. El H1 va a ser el texto más grande posible. Entonces, por ejemplo, yo le puedo cambiar el tipo de letra con un font family, y por ejemplo le puedo poner un Helvética, y le voy a poner que el color sea un amarillo. Con esto, ¿qué haré? Toda la etiqueta que esté dentro de los H1 va a volverlo Helvética, un tipo de letra Helvética, y el color lo va a ser amarillo. Entonces, por ejemplo, acá tengo el contenido del div, este sería el título, y aquí por afuera del div voy a poner otra etiqueta, y esta va a ser un H1. Entonces acá texto por fuera, y este título va a ser un H1. Y recuerden siempre cerrar las etiquetas. Voy a guardar y voy a actualizar. Y miren, aquí tenemos todo el texto que esté en H1 va a tener estas propiedades. Va a ser un font family, el color va a ser amarillo y demás. Esto lo puedo hacer para el nombre de etiquetas que yo necesite. Por ejemplo, para un H2 vamos a ponerle que el color sea rojo. Y le vamos a poner, vamos a ver si esta vez sale Comic Sans, y acá voy a poner un H2, texto adicional, y vamos a cerrar la etiqueta con el H2. Guardo, y acá voy a ir a verificar que el texto por lo menos sale en rojo. El Comic Sans, bueno, vamos a ponerle entonces un Arial,
Y acá, por ejemplo, en las propiedades de las fuentes, ¿el que va a hacer? Si no encuentra Comic Sans, él pone el tipo de fuente predeterminada que tengo. Por ejemplo, le puedo poner una Arial y una sans serif. Entonces, si por ejemplo estamos utilizando texto diferente al que tiene el sistema, le podemos decir, si no encuentra Arial, utilice cualquier tipo de fuente que sea sin serifa. Intentemos primero con el Helvetica. Si no encuentra Helvetica, vaya con Arial, y si no encuentra Arial, utilice un tipo de letra sin serifa. Ahí está, ya nos cambió por la Helvética. Bien, este es el manejo de los estilos que se puede hacer en el documento. Pero entonces, ¿cuál sería uno de los mayores inconvenientes? Esto lo podemos hacer en cada página que nosotros tengamos. Digamos, en este momento hemos manejado 3 tipos de páginas. El index, que es nuestra página principal en cualquier servidor, lo que sería la galería, que la hicimos la clase pasada, y la de contacto. Y estos estilos los podemos hacer en cada una. Inclusive podemos copiar este mismo estilo, copiarlo y pegarlo en nuestras otras páginas. Pero un inconveniente en esto es, por ejemplo, si tenemos unas 15 páginas y el cliente nos dice, no me gustó ese azul del fondo, me parece muy feo, entonces cámbiemelo a un rojo. Entonces tendría que hacer esto en cada uno de los estilos, entrar a cada página y básicamente empezar y hacerlo 15 veces por aparte. Entonces pues eso es dispendioso, y si tenemos unas páginas muy grandes, unas páginas con mucho código, pues va a ser algo difícil ese manejo. Por ello hay una herramienta que se llaman las hojas de estilo. Va a ser un documento totalmente aparte que me va a permitir aplicarle a todas las páginas que yo quiera el mismo estilo que tenemos aquí, y si tengo que modificarlo a rojo, simplemente es ir a la hoja de estilos y modificarlo a rojo. Entonces vamos a empezar con eso el día de hoy. Lo que vamos a hacer es abrir una nueva carpeta, un nuevo documento, un nuevo proyecto, y vamos a empezar con lo que sería nuestra hoja de estilos. Entonces vamos a crear una nueva carpeta y la voy a llamar el proyecto de estilos. Muy bien, en este proyecto de estilos es donde voy a empezar a guardar mi index. Entonces el día de hoy no nos vamos a complicar mucho, vamos a hacer 2 páginas súper rápido con las etiquetas que hemos visto. No va a ser nada raro que no hayamos visto. Entonces aquí es donde vamos a guardar todos nuestros documentos, y ya les voy a mostrar cómo es el manejo de las hojas de estilo. Entonces empecemos con maquetear nuestras páginas principales. Entonces, como siempre, empezamos con el HTML, nuestra parte de cabecera, y de nombre le vamos a poner página principal de estilos. Muy bien, hasta este momento vamos a dejarlo así de esta manera. Luego vamos a poner lo que sería nuestro body, lo que sería aquí la parte de, vamos a cerrar esa etiqueta del body y listo. Hasta aquí no hemos visto nada raro. Bien, en este, ¿qué vamos a empezar a tener? En este vamos a poner nuestro primer div,
Y de una vez, antes de que se me olvide, lo voy a cerrar. Bien, en este primer div lo que voy a poner es que va a ser nuestra página. Vamos a ponerle un título H1 y vamos a cerrarlo. Y esto va a ser nuestra página principal. Bien, la clase pasada vimos que aquí en el div, dentro del div, le podemos poner un identificador. Ese identificador ya vamos a ver para qué es. Vamos a ponerle que es un header. Es decir, dentro del body vamos a tener un div que va a ser nuestra cabecera en la página. Bien, vamos a manejar otro div que, como vimos la clase pasada, va a ser nuestra parte de el menú. Entonces aquí de una vez voy a ponerle un ID que sea nuestro menú. Bien, este menú que va a tener, entonces le vamos a poner, por ejemplo, una etiqueta H3 y le vamos a poner nave, vamos a ponerle, no seamos redundantes, menú. Bien, la clase pasada vimos, antepasada creo que fue, cuando vimos la etiqueta UL. La etiqueta UL es para generar una lista no ordenada, es decir, que salgan puntos en cada elemento nuevo. Y estos elementos son con un LI. Entonces vamos a cerrar el LI. Vamos a copiar esto y pegarlo 3 veces. Lo que hemos manejado es por ahora lo que es el inicio, galería y contacto. Hasta el momento no hemos visto nada raro. No vamos a hacer por ahora la parte de vínculos. Vamos a dejarlo así nada más como está. Ahorita armamos la página y ahí le ponemos los vínculos. Bien, aquí vamos a crear otro div. En sí las etiquetas no importa si están en mayúsculas o en minúsculas. Si están en mayúsculas, el navegador lo va a transformar en minúsculas, entonces no hay mucho rollo. Pero pues es bueno siempre utilizar minúsculas para evitar algunos navegadores algo lentos, como pues Internet Explorer o Internet Explorer. Bien, a este div le vamos a poner main, o le pueden poner cualquier nombre, le pueden poner principal, le pueden poner cabecera. Por experiencia, pues son nombres que uno utiliza muy común y ya es difícil ponerle otro nombre. Bien, pero el nombre aquí, lo único que debe importar es que el nombre que ustedes le pongan aquí sea el mismo que le pongamos en las hojas de estilo. Es básicamente eso lo principal. Bien, en esta página principal entonces tenemos la cabecera, que es este de acá. Hagámoslo acá. Tenemos la cabecera, que es este de acá, nuestro ID de menú, que es este de acá, el contenido principal sería este de acá, entonces vamos a ponerle contenido principal, y bueno, acá vamos a ponerle una P de párrafo para decirnos que eso es contenido de relleno. Bien, y por último vamos a hacer un último div. Este div que nos queda es el de el pie de página, se podría llamar. Y cerramos la etiqueta. Muy bien, aquí lo que serían, pondríamos derechos reservados. Pues la gran mayoría utiliza el año y pues su nombre. Entonces vamos a dejarlo por ahora así. Vamos a guardar.
y a verificar que todo esté bien, que todo esté funcionando bien. Entonces vamos a archivo, guardar como, y vamos a manejarlo en carpetas. Debemos tener muy en cuenta el manejo de las carpetas, que todo el proyecto esté en la misma carpeta, que no estemos guardando en una que no sea. Nuestro proyecto se llama proyecto de estilos y esta es nuestra página principal, el index.html. Muy bien, y vamos acá a verificar precisamente que tengamos en nuestro proyecto de estilos nuestro documento. Ahí está, lo vamos a abrir y a verificar. En este momento, como no le hemos puesto color, no le hemos puesto ningún elemento extraño, pues nos va a salir una página con el título grande, con esta parte de inicio, galería y contacto grande. El contenido principal va a ser un H2, entonces va a ser un poco más grande que estos párrafos de acá, y el footer, que nos va a salir en tamaño pequeño. En esta parte del P del contenido de relleno sería el lorem ipsum, las imágenes que hemos visto. Entonces vamos a concentrarnos en solo una página, que esta página quede muy bien, y pues como hemos visto es nada más copiar y pegar, pero hoy vamos a hacer las cosas súper rápido. Y ahí está, esta es nuestra página principal. Tenemos el título página principal de estilos, inicio, galería y contacto. Eso sí, aquí este inicio sí me lo va a tomar como en mayúscula. El div ID con contenido principal sería este. El contenido de relleno tiene un espaciado del contenido principal y los derechos reservados. Eso es todo lo que tenemos. Entonces vamos a dejar esto con el hipervínculo href igual, y entre comillas va a ser nuestro index.html, y en la parte de inicio acá vamos a cerrar el vínculo. Lo mismo va a ser para galería y lo mismo va a ser para contacto. En este momento pues haríamos esto así. Vamos a dejarle galería, la parte de contacto, y aquí vamos a cerrar. Es bastante importante esta etiqueta de hipervínculos, que se cierre. Vamos a guardar y a verificar. Muy bien, aquí tenemos lo que es el inicio. La galería nos llevaría a un vínculo que no existe porque en el proyecto no lo tenemos, y contacto tampoco lo tenemos. ¿Qué otra cosa debemos arreglar acá? Bien, a mí me gusta personalmente generar un div que mantenga todos estos, es decir, un gran contenedor de estos divs. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil manejar todos estos divs. Digamos, si yo quisiera centrar toda esta página, me tocaría ponerle un estilo a cada uno. En cambio, si todo lo tengo encerrado en un div, en un gran contenedor, entonces ese me va a permitir, solo le digo centrar a este div, y ya todo lo demás pues no lo tengo que centrar. Entonces pues es una buena práctica para efectos de armar estilos y demás. Entonces con contenedor. Entonces vamos a tener un gran contenedor, que es este de acá, que los va a tener a los tres: al header, lo que es el menú, lo que es mi main y lo que es el footer. Son 4. Muy bien. Hasta el momento no hemos visto nada raro. Si yo guardo esto así como está, no vamos a tener ningún cambio, a menos de que esté mal escrito el div o demás. Listo. Hasta el momento no hemos visto nada raro y la página nos está funcionando. Lo que vamos a hacer es aquí, en la parte del head, además de ir el título, es una parte importante. Yo hago mucho la metáfora que una página web es como una persona en la vida real. En la parte de la cabeza, que sería esta parte del head,
tenemos todo lo que es nuestro lenguaje, todo lo que son nuestros recuerdos, todo lo que son nuestros pensamientos y que nos hacen ser como somos, lo que nos diferencian de todos los demás. El body, bueno, nos va a decir somos de un color blanquito, negro, tenemos una voz como carrasposa como la mía o demás. Eso va a ser la parte del cuerpo, como nuestra descripción. Y bueno, el HTML sería es una página web. Entonces, aquí en el head, lo que vamos a hacer para crear una página, bueno, no para crear una página, para crear un vínculo entre nuestro HTML y nuestra hoja de estilos. ¿Qué vamos a poner? Vamos a ponerle un link. Eso quiere decir que va a haber un vínculo href. Este href se va a buscar la página. Entonces va a ser el nombre que le pongamos ahorita al archivo, punto, el CSS, que quiere decir Cascade Style Sheet, que quiere decir hoja de estilo en forma de cascada. La relación que van a tener este HTML con esa hoja de estilo es una hoja de estilos. Y el tipo va a ser igual a, esto va a ser lo va a leer como un texto en hoja de estilo. Bien. Si guardamos esto y lo verificamos, no vamos a tener ningún cambio en la página. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear esta estilo.css. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a poner, voy a quitar esta página principal. Bien, entonces vamos a ponerlo acá. Voy a leer acá para saber cómo llamé exactamente a mis elementos. Entonces voy a darle ver código fuente de la página y vamos a empezar de la siguiente manera. Una hoja de estilo va a ser exactamente igual que el archivo que creamos ahorita, que se llamaba página con estilos interna. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el nombre de la etiqueta y las llaves. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a la etiqueta body, que es toda esta de acá, le voy a crear un estilo, y ese estilo que le vamos a poner va a ser, vamos a crearle primero un background color, y creo que ya se sabe, mi color es el 0099FF, y los diferenciamos con el punto y coma, igual que como hacíamos con los estilos dentro de las etiquetas y como el ejercicio que acabamos de ver de las hojas de estilo interna. Bien, eso quiere decir que al body, a toda la etiqueta body, le voy a aplicar un fondo de color. Vamos a hacerlo simple, vamos a hacerlo de dos elementos. Vamos a guardar la hoja de estilos, ver que está funcionando y empezar a aplicar algunos contenidos. Esto está de esta manera porque el body es una etiqueta propia del código HTML, igual que la cabecera, igual que el HTML. Todas las páginas van a tener un body. Es por eso que esto se debe escribir tal cual, body. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este numeral que ponemos acá se refiere al ID, al nombre que le pongamos al div. Entonces, por ejemplo, voy a manejar lo que es el header. Vamos a empezar con el header. Entonces, le voy a poner header. Cuando le pongo header, es lo que hace es buscar en el código el elemento header. ¿Cuál es nuestro elemento header? Este de acá de la página principal. Y en ese header, ¿qué vamos a hacer? Entonces, abrimos llaves y aquí es donde tenemos todos nuestros estilos.
En el header lo que vamos a hacer es poner otro color. Pongámosle un 33S99. Muy bien. Y vamos a ponerle el color a el texto. Entonces el texto pongámoslo rojo. Entonces todo el texto que esté dentro de mi etiqueta, de mi identificador header, va a ser de color rojo. Este color no va a aplicarse al texto que está en el menú, al texto que está en contenido principal. Ninguno de estos va a ser afectado por este color red. Solo los elementos que están dentro de mi ID header, que sería esta caja de aquí. Bien, hasta el momento solo le hemos dado a dos etiquetas el estilo. Vamos a probar que efectivamente funciona. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a guardarlo como, le damos a archivo, guardar como. Y lo tenemos que guardar en el mismo nombre que dice acá, estilo, y el punto CSS me quiere decir que es una hoja de estilos. Entonces le voy a poner acá que sea todos los archivos y ahí está nuestro index para estar seguro que estoy guardándolo en la carpeta que es. Cuando lo pongo estilo.css y le doy guardar, ya en mi carpeta de elementos que tenemos acá, ahí debe aparecer los dos. Miren, acá tenemos el estilo y acá tenemos nuestro index. Voy a cerrarlo. Y ahí está. Cuando actualizo mi página, entonces tengo el fondo, efectivamente es el azul que siempre he puesto. El menú pues aún no le hemos hecho nada. Miren que el color rojo solo se aplica a mi página principal, que está, este título acá de página principal es el que está dentro del contenedor header, y solo a la parte del header, que es nuestro div, nuestra cajita de acá, ¿cierto? Solo a esta caja le está aplicando este color 33CC99. Bien, hasta el momento pues no tenemos nada raro. Como no tengo que hacer ningún cambio en el HTML, en esta parte de acá, porque ya entre comillas yo maqueteé todo lo que necesitaba, lo que voy a hacer es concentrarme en mi página de estilos. Bien, lo primero que voy a hacer es ir a los otros contenedores y aplicarles un color, pues para diferenciarlos. Vamos a ponerlos de lado como hicimos la clase pasada, y el footer lo vamos a poner abajo en la parte del pie de página, se llama. Esta página va a aparecer acá abajo. Bien, entonces ante eso tengo que ver aquí exactamente cómo llamo, ver el código fuente de la página, ver exactamente cómo llamo a mis IDs. Muy bien, acá entonces tenemos el primero, que fue el header. Al siguiente que le voy a poner, ¿cómo lo llamé? Lo llamé, tenemos el header, entonces modifiquemos lo que es el menú. Entonces aquí debo ponerle menú. Al menú lo que voy a hacer es, tengo que poner estas llaves, y dentro de estas llaves van a ser nuestros atributos. Entonces en el menú voy a poner que el ancho de la caja del menú va a ser, digamos, de 180 píxeles. Recordemos que acá podemos poner píxeles, podemos poner porcentajes, y luego les voy a enseñar una escala para lo que es el responsive en cuanto a texto y porcentajes, que es mucho más fácil de manejar. A la clase pasada le habíamos puesto un flotante, ¿cierto? Y lo habíamos puesto a la izquierda. Entonces va a ser que este menú va a ser flotante, es decir, va a estar pegado y va a estar a mano izquierda, y el ancho de él va a ser de 180 píxeles.
Adicionalmente, para poderlos diferenciar, le voy a copiar el background color para no tenerlo que copiar y volver a pegar. Muy bien, vamos a ponerle un color de la misma gama. Vamos a utilizar unos azules en este. Entonces voy a guardar y efectivamente voy a verificar que, mírenlo ahí, ahí lo tenemos, nuestro menú está funcionando. Le puedo poner, como vimos la clase pasada, que el padding a mano izquierda sea de 10 píxeles, por ejemplo. ¿Esto qué va a hacer? El margin es externo y el padding interno. Esto va a hacer que el menú se mueva 10 píxeles a la derecha y no esté pegado exactamente a la caja. Bien, ese es nuestro menú. Sigamos con lo que es nuestra parte principal. Entonces vamos acá a ver el código fuente de la página. Bien, ya tenemos lo que es el menú. Vamos a utilizar el main. Entonces en este main lo que hicimos la clase pasada fue que también esté flotante a mano derecha y este que sería nuestro footer estuviese en la parte de abajo. Entonces aquí en la parte del main vamos a ponerle unos valores exactos para que no vaya a empezarse a ver muy fea la página, y luego pues se puede arreglar con lo que son porcentajes. Entonces vamos a poner 600 píxeles, vamos a ponerle que sea flotante. ¿Y ese flotante a dónde? Ese flotante va a ser a mano derecha. Muy bien, y vamos a igualmente ponerle un color de la misma gama. Ahí tenemos nuestro contenido principal, pero como esta de acá es más grande, o sea, la suma de las dos hace que no se vea al tamaño que yo tengo. Pero si aumento lo que es mi navegador a tamaño de escritorio, ahí lo tenemos. Ahí está nuestro contenido principal. Va a estar flotante a mano derecha, es decir, va a estar pegado a mano derecha. Y vamos a tener acá el color, que está bien. Lo que vamos a hacer a seguir es que el footer, es decir, donde están los derechos reservados, aparezca ahí en donde está, pero en la parte de abajo. Para ello, ¿qué debo hacer? Primero, debo saber exactamente cómo yo llamé ese footer. Y pues, realmente sí sé cómo se llama. Entonces, muy bien. Para que no quede pegado de esa manera, le voy a poner clear both. Quiere decir que limpia los flotantes para que no se afecten. Entonces voy a guardar aquí y voy a verificar. Ahí está. Ya cuando le puse clear both, este no va a ser afectado por el flotante. Y bien, aquí ya puedo empezar a poner los como estilos que necesito. Primero le voy a poner un background color para identificarlo. Voy a guardar e ir verificando que efectivamente está funcionando. Vamos a cambiarle el tipo de letra. Y cuando yo le ponga este color, recuerden que solo va a afectarme al contenido que esté dentro del footer, que es solo el derecho reservados. No me va a afectar ni el contenido principal ni esto de acá. Voy a poner un 33 CC. Y si yo quiero
que por ejemplo el texto de esta parte esté alineada en el centro. Por ejemplo, le voy a decir que el texto esté centrado, center. Voy a guardar y aquí voy a verificar. Tengo el cambio de color, tengo la alineación no está, y es por este pequeño error, miren, por un punto y coma que debe ser un 2 puntos. Entonces tengo la instrucción, 2 puntos y que esté centrado. Voy a guardarlo y a verificar. Bien, ahí está mi contenido principal. Voy a utilizar porcentajes, voy a poner 18%, voy a borrar el píxeles y aquí voy a poner 60%. Y ahí está, muy bien. Entonces hacemos una suma muy simple, ¿cierto? 100 menos 60, aquí nos daría 40. Entonces lo que vamos a hacer es 20% y 100 menos 20 nos daría 80. ¿Cómo? Aquí, ¿por qué no me está funcionando si las matemáticas son exactas? 100 menos 20 es igual a 80. No hay pierde, sí debería funcionar. Es por lo siguiente, nosotros aquí al menú le pusimos un padding a mano izquierda del 10 píxeles. Eso se lo debo restar. Entonces pongamos por ejemplo un 72%. Y ahí está, vamos a ponerle más. Vamos a ponerle 79%. Y bien, ahí tenemos nuestro contenido. Si yo quiero modificar este contenido principal y ponerle igual un margin, entonces pongámosle aquí que el padding a mano izquierda sea de, pongamos 10 píxeles. Si se baja es porque igual corrimos 10 píxeles, entonces toda nuestra cajita crece. Entonces vamos a ponerle acá 74 y a verificar. Bien, ahí tenemos una previsualización. Vamos a quitarle ese color rojo y vamos a ponerle un color más acorde, no sé. Vamos a guardar este color acá, que no sea un rojo tan chillón. Ni siquiera un rojo, creo que eso es como un gris. Vamos a guardar y acá verificar. Muy bien, entonces hubo un error, voy a verificar y ahí ha vuelto nuestra página. Hasta el momento no hemos visto nada raro. Adicionalmente, por ejemplo, tengo lo que es el contenido principal y el menú principal. Y vamos a verlo eso en qué etiquetas lo tengo. Eso lo tengo en una etiqueta H1, en un H2 y en un H3. Bien, les voy a mostrar de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es abrir mi página principal. Voy a dejar este menú en H2 para que vean cómo se cambia todo el contenido con un H2. Entonces permítanme, voy a abrir mi archivo y en la parte del index es donde voy a modificarlo. Voy a modificar entonces lo que es el index, vamos a ver, y voy a modificarlo en qué manera. En el menú, este elemento del menú va a ser un H2 y nuestro contenido principal va a ser un H2. Eso visualmente que cambia. Eso visualmente cambia que el menú va a ser un poco más grande. Ahí está, no ha cambiado nada más.
Ahora voy a volver a modificar, voy a irme de nuevo a mi hoja de estilos, que es estilos.css, y en ese elemento es donde vamos a cambiar, le vamos a crear un estilo a todas las etiquetas H2. Entonces aquí tengo lo que es el body, tengo lo del header. Entonces en mi etiqueta H2 es donde voy a crear esto, digamos, pongámoslo, este sí, hagámosle un color color 55555. Esto va a hacer que todos los elementos que tengan un H2, el color del texto sea 555555. Ahí está. Como el 555555 es un gris oscuro, entonces todos los elementos que estén dentro de la etiqueta H2 me los va a convertir en un gris. ¿Qué otros elementos puedo empezar a modificar? Puedo modificar todos los elementos que estén dentro de la etiqueta A. Los elementos de la etiqueta A, ¿cuáles son? Los hipervínculos, nuestros hipervínculos de acá. Estos están en un elemento A. Bien, en este, por ejemplo, le podemos poner que aparezcan con una decoración en el texto con sobrelínea, y el color de esos hipervínculos se lo vamos a cambiar y va a quedar de esta manera. Vamos a guardar y a verificar. Ahí tenemos la parte de la línea de arriba, va a tener el overline, y el color del hipervínculo no va a ser el azul rey predeterminado, sino va a ser un azul como cian, sería esto. Entonces, como podemos ver, acá también puedo ponerle, por ejemplo, a la etiqueta P. ¿Cuál es la etiqueta P? Donde decía el contenido de relleno. Y aquí le puedo, por ejemplo, poner un font family, dos puntos, y por ejemplo vamos a intentar, no me funcionó con el cómic, pero de pronto sí me funciona con el Times. Si no encuentra la fuente Times New Roman, si no está en el sistema o no está instalada en el servidor, entonces busque cualquier fuente que sea Times, o en su defecto deme una con serifa. La serifa quiere decir que tiene decoración, que tiene la D, por ejemplo, tiene un palito en el final. Sin serifa, sans serif, quiere decir que todas son planas. Bien, vamos a guardar y a verificar. Entonces vamos a hacer otro cambio para que se vea. Y va a ser que vamos a ponerle un azul. Ahí está. Bien, pues no encuentro ni la Times New Roman, ni Times, ni una serifa. Entonces, bueno, ahí está por lo menos el cambio de color. Le podemos poner... ¿Qué otras cosas le podemos poner? Le podemos poner un margin, un padding, le podemos poner el ancho del cuadro y demás. Es decir, a todo elemento que tengamos en pantalla, nosotros le podemos poner acá elementos e irlo desglosando. ¿Y esto qué
¿qué facilidad me da esto? Pues tengo todas las páginas de la misma forma, tengo inicio, galería y contacto, y solo es, el cliente me dice, ah no, necesito que me cambie ese azul por un azul más oscuro. Entonces yo solo tengo que cambiar en el estilo y tengo que guardar y verificar. Bien, vamos a poner un cambio más relevante. Vamos a guardarlo. Y ahí está. Bueno, un rosado asqueroso no. Dejémoslo en este. Muy bien. Hagamos otra página. Vamos a hacer una página para mostrarles. Vamos a abrir el index y lo vamos a guardar como contacto. Y pues ahí no vamos a rellenarlo. Esta clase es rápida, entonces no vamos a perder el tiempo. Aquí, si ustedes quieren, pueden poner el contacto anterior y demás. Entonces aquí tenemos nuestra página de contacto. Aquí le vamos a poner, en vez de página principal, sería nuestro contáctenos. En este contáctenos, bueno, está el index, galería, y aquí iría el formulario de contacto. Bien, vamos a guardar esto como, sin irlo a sobreescribir el index, y aquí vamos a poner contacto.html, y con eso ya tengo mis dos páginas. Y aquí en contacto, cuando le doy clic en contacto, ahí está funcionando bien el index, está bien funcionando el contacto. Bien, ¿esto a qué iba? Vamos a archivo, guardar como, no, perdón, vamos a abrir la hoja de estilos y vamos a hacer un cambio de la siguiente manera. Vamos a cambiar el menú, ese azul que queda ahí muy claro, entonces vamos a ponerlo un poco más oscuro, o poner un gris, de pronto se vería bien. Entonces abrimos el estilo.css y aquí tengo todo. Entonces, digamos, en la parte del menú, en estos elementos, el cliente dice, no, a mí no me gustó ese con esa línea ahí, y cámbiale el color. Listo, entonces vamos a ponerle un FF y simplemente aquí tengo que eliminarlo. Aquí en las hojas de estilo yo puedo hacer comentarios. A mí me gusta dejar las cosas con comentarios, no para evitar cualquier cosa, no, sino es, digamos, no necesito esta línea, pero puede ser una opción. Entonces la dejo en comentarios y eso quiere decir que el navegador va a leer esto, el slash y el asterisco, y no me va a leer, no va a hacer nada con este text overline. Entonces, ¿qué vamos a tener en el momento? Cuando guarde, aquí mismo guardo, voy a tener el cambio del inicio, galería y contacto con un color más oscuro, y ya no van a estar con una línea. Entonces vamos a ver acá. Bien, ahí está, sería un blanco por el FF. Pongámosle más azul. Recuerden que aquí tenemos lo que es el RGB. Por cada uno es un número, entonces 00, 00, 00. Entonces, si yo quisiera un color rojo puro, sería FF aquí en esta parte. Esto sería un rojo. Vamos a ver. Eso sería un rojo. Lo quiero un poquito menos rojo y lo quiero un poco más verde. Entonces 5. Y así es como vamos jugando con esos colores para encontrar, pues en la parte de teoría de color, pues un color que nos guste, o ese color está muy rojo, pues entonces métale un poquito de verde, pero es para entender ese código hexadecimal de dónde viene. Entonces le voy a poner acá un 33 y bien, entonces aquí tengo esto así de esta manera. ¿Qué otra cosa le puedo poner?
Bien, ¿esto qué facilidad tiene? Miren, estamos en la página de principal, contenido de relleno. Bien, cuando le doy a contacto, no tuve que hacer absolutamente nada y el contacto también me lo cambió. Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar esto como, lo vamos a guardar como estilo2.css. Estilo2.css. Al guardarlo de esta manera, bien, como este es el estilo 2, vamos a modificarlo. No va a tener ninguna relevancia en esta página de acá. ¿Por qué? Porque esta página está utilizando la hoja de estilos que se llama estilo.css. Ahora estoy modificando el estilo2.css. Por ejemplo, le voy a poner acá el cambio de color. Aquí vamos a cambiar nada más colores para saber. Entonces el header le voy a poner que eso sería un gris oscuro. En el menú vamos a ponerle un fondo CC, que vimos que es un gris más oscuro aún. En la parte del principal vamos a dejarlo de ese color, y en el footer dejémoslo con ese color también. Bien, para poder utilizar este background, este estilos2.css, ¿qué debo hacer? Aquí, por más cambios que le hubiese hecho, entonces no voy a poder verlo. Lo que vamos a hacer es abrir el contactos. Vamos a abrir lo que sería el contacto y vamos a cambiar a que lea nada más mi hoja de estilo número 2. ¿Cómo lo hago? Aquí estoy referenciando que va a haber un vínculo en hoja de estilo con mi documento estilo.css. Cuando yo guardo acá y verifico, ya tenemos un gris en el fondo. Ya tengo el menú más oscuro con este gris pálido, ¿cierto? Ese menú principal creo que me está brillando mucho. Entonces lo que voy a hacer es este contenido principal le voy a cambiar el color. Entonces lo busco. Esto se llama main. Entonces voy a mi contacto, a mi estilo 2. A mi estilo 2. Y aquí es donde busco. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba main. Y voy a cambiarle el color. Vamos a ponerle un gris pálido al igual que el otro. Y ahí está. Entonces podríamos poner, por ejemplo, que el menú sea un DD, que va a ser un gris más oscuro. Y el contenido principal, más claro. Y el contenido principal pues sí va a estar en este color. O podemos poner un... Ahí está. Bien, ¿esto que me permite? Uno, puedo crear varios estilos con la misma diagramación y miren que no tuve que cambiar ningún contenido. El contenido sigue siendo el mismo, miren. Inicio y el contacto. Mi contenido va a ser exactamente el mismo, pero entonces tengo la facilidad de nada más cambiar unas líneas en el estilo y aquí ya tengo todo lo demás. Es básicamente eso. Puedo tener cuantos estilos necesite y lo único que necesito es cambiarle en el HTML el 2, el 3, el 4, el 5 o lo demás. Y más adelante veremos cómo se pueden cambiar sin, tener todas las hojas cargadas y simplemente hacer un cambio con un JavaScript. Bien, por ejemplo, le podemos mostrar a un cliente: hey, mire, este menú se puede hacer de esta manera. O le puedo ofrecer, por ejemplo, quitarle los puntos, por ejemplo.
¿Y cómo hago para eso? Para eso lo que tengo que hacer es list style type. Guardamos y verificamos. Muy bien. En este momento no está funcionando. ¿Por qué? Porque se lo estoy aplicando al que no es. Tengo que ir a las listas ordenadas de acá, a la lista, y decirle que la lista es la que no tiene los puntos. Entonces, para ir a eso, ¿cómo hago? Vamos a ver la ruta de ese elemento. Entonces voy a quitarle a las listas ordenadas, que son estas de acá. Estas son nuestras listas. Le voy a quitar el punto. Entonces tengo que ir, mucho ojo, vamos a ir al menú, vamos a ir a la lista ordenada, y a la lista ordenada le vamos a decir que no va a tener puntos. A mí me gusta hacerlo pues ordenadamente. Primero las etiquetas que son propias del código HTML, luego las que nosotros vamos creando, y pues por nombre. Entonces por eso es que en parte pongo los IDs para identificarme. Entonces aquí voy a hacerlo de la siguiente manera. En el menú, dentro del menú, o sea, voy a llegar al menú, sí señor. Ahora voy a llegar a la etiqueta UL. La etiqueta UL es esta de acá. Voy a abrir y cerrar. Y aquí sí es donde le voy a decir que la lista sea ninguna, que el tipo de lista sea ninguna. Y ahí está, me ha quitado los puntos. En el inicio pues no, ahí siguen aún los puntos, pero en contacto hemos quitado los puntos. Entonces pues esto nos da mucha facilidad para mostrarle varios diseños a las personas, poderles decir estos elementos tienen estas propiedades, o le puedo poner esta opción. La idea es llegar siempre con las cosas listas, y uno no hacer nunca cambios al frente de un cliente. ¿Por qué? Porque si el cliente sabe que nosotros podemos hacer los cambios ahí mismo, nos va a tener en la oficina de él todo el tiempo hasta que terminemos la página, y pues eso no es. Y más para los que trabajamos como independientes, pues uno pone una hora y simplemente va a esa hora, muestra adelantos, acuerdan los cambios, firman todo, entreguenlo por escrito, y pues nunca mostrar, sí, yo le puedo hacer eso. No, llegar con varias opciones para que el cliente diga, me gusta esto, o por ejemplo le puedo poner un padding acá a la derecha de 10 píxeles, y eso va a hacer que en mi footer no va a estar pegado a mano derecha. Y listo, es básicamente saber y ser bastante ordenados. Miren, acá creo que cualquier persona puede leer mi código y decir qué está haciendo y modificando. Bien, entonces pues ese es el manejo de las hojas de estilo. Básicamente no es muy complejo, es tener en cuenta cómo llamo mis hojas de estilo, que esté correcto el ID, que estén correctos, y pues básicamente saber las etiquetas y los atributos que tengo para ello. Entonces pues es básicamente eso. Por ejemplo, le puedo poner acá a estas partes de las listas, le podría poner un padding de 10 píxeles. ¿Y esto qué va a hacer? Recuerden que estamos en el estilo 2, entonces si refresco aquí pues no voy a tener cambio, sino en este momento. ¿Y qué hice? Que los elementos que estén en la lista ordenada van a tener un espaciado de 10 píxeles en esta parte. Miren,
ven que acá hay un espacio mucho más grande que este de acá. Y además a la lista le dio 10 centímetros, 10 píxeles arriba, 10 píxeles al lado, 10 píxeles a la izquierda y 10 píxeles abajo. Eso hace que se vea más ordenado. O por ejemplo le puedo quitar el 10, se lo estoy quitando al que no es. Muy bien. Por ejemplo le puedo decir a este que sea de 0. Vamos a guardar y aquí a verificar. Y bien, me quitó el padding que hace arriba, abajo y demás. Y el predeterminado de las listas ordenadas. Miren, esto es sin haber modificado los elementos de la lista ordenada. Y este es con nuestro nuevo estilo. Entonces es ser bastante ordenado. Viene el nombre del atributo que voy a aplicar, los dos puntos y el valor que tiene ese atributo. Por ejemplo, aquí en el header, que sería esta parte de acá, yo también puedo cambiarle el tipo de letra. Entonces hagamos lo siguiente. Les quiero enseñar una última cosa, que es aplicarle a las hojas de estilo una fuente existente o que nos guste y la queramos aplicar. Por el momento voy a revisar en la sala de chat preguntas o demás en listas. Perdonen que los tengo tan olvidados. Si se quieren quitar las viñetas, la lista pero sin el punto, bueno, creo que eso ya lo hicimos. Si queremos poner el menú horizontal, ¿cómo sería? Muy bien. El menú horizontal, entonces sería de la siguiente manera. Miren. Aquí en el menú no sería con el width, sino le quitaríamos el width. Vamos aquí a dejarlo en comentarios. Y esto que hace que estén todos en la misma línea. Vamos a quitarle lo que sería el flotante, porque el flotante hace que estén los elementos a izquierda y derecha. Al contenido principal también le tengo que quitar eso. Entonces vamos a ponerle un width. Y esto es lo que me gusta de los comentarios. Vamos a ponerle un 100%. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer, como es, ok, vamos a ponerle 90%. Y ahora lo siguientes que tocaría hacer es que el inicio y la galería y el contacto estuvieran en la misma línea. Habría dos formas. La primera es, vamos a revisar nuestro código. Y nuestro código sería de la siguiente manera. Sería aquí, miren, la lista ordenada hace que estén uno debajo del otro. Podríamos quitarle lo de la lista ordenada. Entonces vamos a abrir el elemento y el nuestro se llama contacto. Bien. Si nosotros quitamos los elementos UL, como vimos en nuestra clase principal, en nuestras primeras clases, y ahí tendríamos nuestro inicio, galería y contacto, y podríamos pues centrarlo. Esa es pues una de las maneras más rápidas de hacerlo. Y vamos a volver a abrir nuestra hoja de estilos. Si Alexander, contesté la pregunta, qué pena. Muy bien, si tuviese un div contenedor y en él tengo 3 imágenes en forma horizontal, ¿cómo logro darle espacio entre imágenes? Muy bien, sería con un margin.
tenemos las tres imágenes, una detrás de otra, y le pondríamos un margin, ya sea izquierda o derecha, entre ellas, digamos de 5 píxeles, y ahí estaría el espacio entre ellas. Le pondríamos no un margin total, no solo margin, no, margin slash left or right, y el valor que nosotros queramos. De esa manera van a seguir en la forma horizontal, pero va a haber un espaciado entre esas imágenes. Aquí está, se llama, hay que ser bastante ordenados. Bien, estilo número 2. Bien, Carlos, ¿sí contesté la pregunta? Bien, muy bien, perfecto.